Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la fascinante historia de una auténtica revolución en la psicología. Una que, literalmente, cambió las reglas del juego sobre cómo entendemos nuestra propia mente y, lo que es más importante, nos dio las herramientas para poder cambiarla. Y para empezar, quiero lanzar una pregunta que es la clave de todo. Pensemos un momento. ¿Son las cosas que nos pasan las que nos hacen sentir de una manera determinada o son nuestros pensamientos sobre esas cosas? O sea, ¿es el atasco lo que nos pone de los nervios o es pensar voy a llegar tardísimo, esto es un desastre, lo que de verdad dispara la ansiedad? Es una idea para ir dándole vueltas. Bueno, pues para entender cómo llegamos a tener herramientas para la mente, primero tenemos que viajar en el tiempo, concretamente a mediados del siglo XX. En esa época, la psicología estaba totalmente dominada por una idea muy potente, pero también, como veremos, muy limitada. Esa idea era el conductismo, y su principal figura, B.F. Skinner, lo tenía clarísimo. Para él, la cosa era simple. Lo único que se puede estudiar de forma científica es lo que se ve, o sea, la conducta. El comportamiento, según él, no era más que una respuesta a premios y castigos del entorno. Y punto. Y aquí viene lo más fuerte de todo esto. Para los conductistas, lo que pasaba dentro de nuestra cabeza, los pensamientos, las emociones, la conciencia, era una especie de caja negra. Como no se podía observar ni medir directamente, pues se consideraba irrelevante, fuera de los límites de la ciencia. O sea que la psicología simple y llanamente ignoraba la mente. Pero claro, este panorama no podía durar para siempre. Y entonces llegó el punto de inflexión. Un choque de trenes intelectual que no solo cuestionó esta visión, sino que hizo temblar los cimientos de todo el edificio conductista. Y la verdad es que todo fue muy rápido. En 1957, Skinner intenta explicar lo más complejo que hacemos, el lenguaje, con sus reglas de siempre. Decía que aprendemos a hablar como una rata aprende a pulsar una palanca, por refuerzo. Pero solo 2 años después, un lingüista muy joven llamado Noam Chomsky le respondió con un ataque que fue sencillamente devastador. Es que el conflicto era total, no había punto medio. Para Skinner, si un bebé dice «aba» y le dan agua, ese sonido se refuerza y así, poco a poco, aprende. Pero Chomsky dijo, un momento, esto es imposible. Él propuso algo radicalmente distinto, que nacemos con una especie de sistema operativo para el lenguaje ya instalado de serie en el cerebro. Y aquí está la bomba de Chomsky, su argumento clave. A ver, los niños oyen a los adultos hablar regular, con frases a medias, con errores, y aún así, de la nada, son capaces de crear frases nuevas, perfectas, que no han oído en su vida. ¿Cómo se explica eso si solo aprenden por imitación? La creatividad del lenguaje sencillamente no cabía en el modelo conductista. El impacto de este debate fue brutal. Fue el pistoletazo de salida de la revolución cognitiva. De repente, la caja negra se abrió de golpe. La psicología se atrevió, por fin, a volver a estudiar lo que pasa dentro de la cabeza. La mente volvía a ser el centro de atención. Pero claro, esto creó una situación nueva. Ahora la psicología estaba como partida en 2 bandos. Y cada bando tenía sus puntos fuertes, pero también unas debilidades bastante importantes. El resultado era un verdadero dilema. Por un lado, el conductismo te daba técnicas prácticas que se podían medir y que funcionaban para ciertas cosas, como las fobias. Pero se quedaba corto, no explicaba el porqué de las emociones o los pensamientos. Y por otro lado, el cognitivismo te explicaba la mente de una forma brillante, pero era todo tan teórico que era muy difícil llevarlo a la práctica para ayudar a alguien. Así que, lógicamente, la pregunta que empezó a surgir era la del millón. Si tenemos un campo centrado en la acción y otro en el pensamiento, ¿cuál de los dos tiene la clave? ¿Qué es más importante para entender y solucionar los problemas de la gente? Y la respuesta fue revolucionaria, porque no era ni una cosa ni la otra, eran las dos a la vez. Nació la idea de la bidireccionalidad. O sea, que lo que pensamos afecta a cómo actuamos, sí, pero es que lo que hacemos también cambia nuestra forma de pensar. Es una autopista de doble sentido, un bucle que se retroalimenta constantemente. Y con esta idea tan potente sobre la mesa, la de la integración, aparecieron una serie de figuras clave, unos pioneros que cogieron todos estos conceptos y los convirtieron en herramientas prácticas y reales para ayudar a la gente. Vamos a conocer a los arquitectos de la terapia moderna. El primero de ellos fue Albert Ellis. Él se había formado como psicoanalista, pero acabó frustradísimo con lo lenta e ineficaz que le parecía esa terapia. Así que decidió crear algo mucho más directo, que iba al grano, basado en esa idea que vimos al principio de todo.
Y esta es su creación más famosa, el modelo ABC. Ellis demostró que no es el acontecimiento, la A, lo que provoca directamente la consecuencia emocional, la C. La clave está en la B, la belief, la creencia que tenemos sobre ese acontecimiento. O sea, no es el coche el que nos enfada, es nuestra creencia irracional, nuestro pensamiento de «lo ha hecho a propósito para fastidiarme», lo que de verdad genera la ira. Y el segundo gran arquitecto fue Aaron Beck. Curiosamente, también era psicoanalista. Empezó a investigar la depresión y se topó con algo fascinante. Se dio cuenta de que sus pacientes deprimidos no tenían grandes conflictos en el inconsciente, sino algo mucho más evidente. Un patrón constante de pensamientos negativos y distorsionados que les saltaban en la cabeza de forma automática. Beck identificó estos errores sistemáticos del pensamiento y los llamó distorsiones cognitivas. Son como unas gafas con la lente deformada que nos hacen ver la realidad de forma negativa. El pensamiento de todo o nada, por ejemplo. Si no hago esto perfecto, soy un fracaso absoluto. O la lectura de mente. Seguro que están pensando que soy tonto. Son trampas de nuestra mente que moldean cómo nos sentimos. Y así, de la unión de todo esto, de las ideas de Ellis y Beck sobre el pensamiento y de las técnicas prácticas del conductismo, nació por fin la terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC. Un auténtico kit de herramientas para nuestra mente. Una de las grandes razones de su éxito es que es muy pragmática. A diferencia de otras terapias que pueden durar años, la TCC suele ser breve. Se centra en solucionar problemas y en enseñar habilidades en un número de sesiones bastante definido, y eso la hace mucho más accesible para todo el mundo. Y estos 3 pilares son los que explican por qué la TCC se ha convertido en un estándar de oro en salud mental. Primero, porque su eficacia está demostrada científicamente. No es una opinión, hay datos. Segundo, porque es estructurada, va al grano, con objetivos claros. Y tercero, y quizá lo más importante, porque te empodera, te da las herramientas para que con el tiempo puedas ser tu propio terapeuta. Y gracias a todo esto, su aplicación es increíblemente amplia. A día de hoy, la TCC es un tratamiento de primera línea, reconocido en todo el mundo, para una lista enorme de problemas, desde la ansiedad y la depresión hasta las fobias, el estrés postraumático o incluso el insomnio. Y todo este viaje desde la caja negra hasta este kit de herramientas nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Si al final del día son nuestros pensamientos, nuestras creencias, las que construyen nuestra realidad emocional, la pregunta fundamental que queda es, ¿qué historia nos estamos contando sobre lo que nos pasa? Y más importante aún, ¿somos conscientes de que podemos aprender a contar una historia mejor?